Buenas tardes, gracias por Buenas estar tardes, con Pedro. nosotros. Siempre es un placer y un honor hablar contigo sobre todos estos temas internacionales que nos dan una distancia, porque a mí me gusta que los venezolanos, con los que puedo hablar a través de este medio, sepan que Venezuela no está aislada, la importancia de Venezuela en el Obviamente mundo. no. Nosotros siempre, hay muchos venezolanos que creen que somos el ombligo del mundo, pero a mí me gusta que la gente se dé cuenta, por eso pongo esos videos de cómo nos ven desde afuera, de una manera más objetiva, esa distancia que da ese internacionalismo. Por eso me gusta hablar y conversar contigo y otros internacionalistas. Quería comenzar por el tema venezolano. Hoy se está llevando a cabo un proceso que, igual que en Brasil, que temas distintos, que vemos un cambio y vemos a Brasil, ahorita vimos la noticia y vemos con distancia lo que está pasando con el impeachment de Dilma Rousseff. Aquí, por supuesto, estamos muy relacionados. De Venezuela se habla que allá hay un golpe, parafraseando un poco lo que dice Dilma. Pero desde allá, ¿cómo nos verán a nosotros con este proceso que estamos llevando hoy de firma, que ayer apenas se aprobaron para llevar adelante un revocatorio del presidente Maduro? ¿Qué es lo que ve las personas internacionalmente sobre nosotros? Bueno, ven una gran preocupación, con una gran preocupación a nuestro país, porque los amigos que uno ha cultivado a lo largo, en el caso mío particular, como diplomático y con otros amigos con quienes me ha tocado de otras partes del mundo mantener una relación y que es hasta ahora le he dado continuidad. Tengo permanentemente conversaciones con ellos y ellos me dicen, caramba, pero este no es el país que tú me has descrito siempre, este no era el país que uno conocía, este no era el país bollante, de las mujeres hermosas, de la gente simpática, la gente, un país petrolero, un país con grandes posibilidades, con grandes recursos. Uno observa cómo es posible. Esta mañana me llamaron por teléfono justamente de Viena y me dijeron, ¿cómo es eso? Ustedes ahora no van a trabajar 3 veces, ustedes que no trabajan mucho gracias al petróleo, no, ahora van a trabajar 2 veces al día y medio a la semana. Les dije, bueno, sí, lamentablemente estamos viendo un poco la realidad macondiana, de esas cosas que pasan según el realismo mágico descrito por García Márquez, un país que aparentemente lo tiene todo para ser un gran país y resulta que por la gestión, por la gerencia, en estos últimos 17 años el país se ha ido justamente hundiendo, llegando a una situación, repito, macondiana, que no va a tener otra vez, sino quizás en 100 años, una nueva oportunidad para disfrutar de esos precios petroleros tan altos. Hoy en día tenemos que sacrificarnos y hacer un esfuerzo. El venezolano tiene que hacer un esfuerzo y comprender que hay que trabajar, hay que dedicarle tiempo. Eso de suspender la luz, perdóname, eso es una medida africana, eso es una medida que lamentablemente no va a traducir en ningún beneficio. Ellos como que no se están dando cuenta que el país los observó durante la Semana Santa, que ellos cortaron la luz en eso y el consumo de luz se mantuvo, incluso se elevó. Bueno, hoy va a pasar lo mismo, porque de 2 millones y tantos de personas que trabajan en la administración pública, que van a estar en su casa, van a prender el televisor, van a ver películas, van a tomar lo que puedan tomar y eso es consumo eléctrico. Por ello, creo que tienen una visión distorsionada, pues, de lo que es una gerencia de un país y de un país como Venezuela, un país complejo, dinámico, con recursos petroleros, con recursos con agua, que mal distribuida, con petróleo mal usado, su riqueza, con gente. Hemos perdido casi 1,5 millones de venezolanos, todos formados, universitarios, químicos, físicos, matemáticos, médicos que se han ido de este país a otras partes, ingenieros petroleros. Colombia tiene la industria petrolera que tiene hoy en día gracias a los ingenieros petroleros venezolanos. Y eso hace pues, que Venezuela estemos el principal exportador de recursos altamente calificados. Bueno, tú hablas sobre toda la crisis que ha sufrido Venezuela por el petróleo, hablas de una Venezuela que vivió de los petrodólares, pero también nosotros hemos vivido durante toda esta época. Este año cumple 80 años, aquella frase célebre de Arturo Garpietri que dice: Sembrar el petróleo, se sembró, para y nada. también otra de Pérez Alfonso que decía que era el excremento del diablo. Nos hundimos en el excremento Pero del diablo, hace sí. poco vuelve a la palestra que este excremento del diablo, el petróleo, no nos ha proporcionado nada, no lo supimos sembrar, recibimos esa fortuna y no hicimos nada. ¿Crees que entonces es una maldición tener? Porque tú dices, no trabajamos mucho, tenemos petróleo. ¿Se acaba ese mito de que Venezuela es rica porque tenemos petróleo? Por supuesto que se acaba, porque el venezolano se siente rico, se siente dueño de que tiene petróleo, tiene oro, tiene diamantes, tiene tantos elementos minerales que se hace sentir pues realmente como hombre que es rico. Nosotros no somos ricos nada, nosotros somos un país tan africano como cualquier país de ese continente. Lo único que pasa es que tenemos petróleo y que tuvimos una élite política que quizás durante 40 años. Hay un economista venezolano muy sabio, muy inteligente, muy culto, un hombre a quien yo le dispenso una gran admiración, el doctor Asdrúbal Batista, sentenció palabras más, palabras menos.
algo parecido que Venezuela en 50 años logró, desde el punto de vista de su civilización, pues como nación, logró lo que a Inglaterra le costó 300 años. Es decir, Venezuela logró con 50 años de explotación de petróleo más o menos adecuar a su población a un ritmo e insertándola pues en la dinámica de las relaciones económicas mundiales a un nivel bastante aceptable. No fuimos más allá por falta de audacia de las élites políticas que gobernaron, incluidas las democráticas. Hoy en día Venezuela tiene que repensar su futuro en tanto y cuanto observar qué fue lo malo que hicimos durante los ciento y tantos años gobernados por los militares, durante 40 años que duró el régimen civilista y democrático de Acción Democrática y COPEI y de otras fuerzas políticas, pero también de estos 17 años donde se dilapidó toda una fortuna que durante los 170 años para atrás Venezuela no había disfrutado de tanto dinero. Tú hablas, Eloy Torres, de la africanización de Venezuela. Sí. Y tenemos otros países más cerca, pero si tú dices el país al lado te caen encima si decimos que nos estamos pareciendo a Colombia. Pero te pregunto es que algo. Ellos están saliendo de su crisis, sí, nosotros están estamos saliendo entrando de su en crisis, ella. así es, y Argentina también. Así es. Salió el default y nosotros quién sabe si vamos a entrar en uno. Pero te hablo de la africanización porque hace poco The Economist, una de las revistas más importantes, yo creo que es la más importante del mundo, que se puso en Londres, nos comparaba con Zimbabue. Venezuela se ha zimbabuizado. El Fondo Monetario Internacional nos pronostica una inflación de hasta 7.000% para dentro de unos 2 años. El poder adquisitivo del bolívar vale nada. ¿Nosotros somos africanos entonces? Pues Obviamente, desde el punto de vista de lo que se llama la gerencia pública, sí. Incluso puedo ir más allá. Hay algunos países africanos que tienen una gerencia pública un poco más, digamos, más eficiente que la nuestra. Un país que se dice con esa, digamos, actitud tan olímpica, vamos a reducir el consumo suspendiendo los días laborales, la educación donde queda, los hospitales donde queda. El día que aquí se haga una estadística de cuántos días faltó un estudiante y un alumno a las escuelas, eso va a ser un drama para Venezuela, porque eso va a tener un efecto más allá de lo que nosotros somos hoy en día. El día que se saque la cuenta de los muertos, de los niños neonatos que murieron justamente por la falta de luz en los hospitales, en todas las maternidades, eso va a ser un drama para este país. Venezuela tiene que pensar, y cuando digo Venezuela, digo todos los venezolanos, oficialistas, no oficialistas, neutros, todos. Tenemos que pensar que este es un país, como dice don Rómulo, tan cursitado siempre por Rafael Poleo, este país es de todos. Este país no es de los chavistas, de los maduristas, tampoco es de los del Primero Justicia, de Voluntad Popular, de Acción Democrática, no es de todos los venezolanos. Y nosotros tenemos que pensar justamente en hacer un país distinto, tal como siempre nos lo propuso Rómulo Gallegos en su vasta literatura, donde hablaba con ese positivismo filosófico acerca de la importancia de dignificar, de elevarle la educación al venezolano, porque era la única manera de poder salir de esta barbarie en la que vivíamos en ese entonces. El secretario general Almagro, y se ha pronunciado al respecto, Kerry, de los Estados Unidos, distintos organismos internacionales, con mucha preocupación que no se le haga caso a lo importante poder originario que significa la Asamblea Nacional. Sí. ¿Tú crees que se puede aplicar la Carta Interamericana? ¿Nos conviene? Almagro ya lo amenazaron que lo van a destituir, por lo menos lo va a intentar hacer el gobierno de Venezuela. Acláranos un poco este panorama, por favor. Pedro, allá hay dos cosas. En primer lugar, creo que en días pasados estuvimos conversando al respecto y te manifesté un tanto con una vieja frase que existía en el viejo Imperio Romano, a propósito del Senado, dice que las esposas de los senadores, de los emperadores que ocupaban esos puestos, no solamente tenían que ser castas y puras, sino que tenían que parecerlo. La esposa del César. La esposa del César, exactamente. Entonces, ¿qué pasa con que este gobierno, que obviamente es el resultado de una elección popular, comparada con las votaciones que sacara el comandante eternamente muerto, el presidente Chávez, fue mucho menor su caudal de votos y se ha enfrentado a una dinámica política que lo condujo desde el punto de vista constitucional a realizar las elecciones parlamentarias, las cuales fueron abiertamente ganadas por la oposición, por las fuerzas agrupadas en la Mesa de la Unidad Democrática, 112 diputados. Desde el mismo momento en que la Mesa de la Unidad Democrática obtiene esa votación, el gobierno, el cual sabía la inminente derrota que iba a sufrir en estas elecciones, había preparado un mecanismo con el Tribunal Supremo, es decir, nombrando un conjunto de magistrados por la vía del Molinés 1, 2, 3, rapidito, de tal manera para conformar
un andamiaje legal que le cubriera, le diera cobertura a la gestión presidencial frente a la posibilidad que la Asamblea hiciera, como en efecto está haciendo, un conjunto de pasos que van de alguna manera a minar, van a apretar las tuercas al gobierno desde el punto de vista de su gestión, el poder legislativo para controlar, para fiscalizar, para legislar. Y el gobierno está actuando de una manera irresponsable, de una manera osada y de una manera con una mezcla con ignorancia, ¿no? Entonces son la ignorancia, con la audacia con la ignorancia, es un cóctel muy peligroso. Porque el mundo, Venezuela no es el ombligo del mundo como nosotros los venezolanos nos creíamos, pero el mundo nos observa. Porque así como el mundo observa lo que está pasando en Brasil, así como el mundo observa lo que pasa en México, así como el mundo observa lo que pasa en Siria, también observa lo que pasa en Venezuela. Pero y además, muy Venezuela es un cerca. país que es petrolero, que tiene los yacimientos petroleros, uno de los países con yacimientos petroleros más grandes del mundo, y evidentemente el mundo tiene que observar esto. Y claro, la región tiene sus mecanismos a través de la Organización de Estados Americanos en los cuales se invoca pues, la Carta Democrática, que es el resultado de una consulta generalizada y aprobada por todos los países miembros de la organización, que ante una situación de peligro institucional, esta carta se invoca. Bueno, a Venezuela no se le ocurrió, sino la más, digamos, pueril expresión por parte del representante de Venezuela ante la Organización de Estados Americanos, Bernardo Álvarez, de amenazar al secretario general de la OEA, cuando que el secretario general simplemente está cumpliendo con lo que le dicen sus reglamentos, sus instrucciones, y otra cosa, el sentido común. Porque la región requiere de paz, la región requiere de un entendimiento para salir del marasmo en que muchos de nuestros países nos encontramos. Y la respuesta, esta propuesta de amenazar al secretario general Almagro, es un problema de no saber sacar aritmética, porque los mismos votos que van a declarar la invocación de la Carta Democrática contra Venezuela son los mismos votos que van a decidir si Almagro, a propuesta de Venezuela, puede ser sancionado o no. Yo creo que le van a sacar la lengua al embajador Bernardo Álvarez. Tú sabes que hay un mundo que se mueve noticias de lo que uno lee y hay otro submundo donde ocurren las cosas y después uno se entera. Tú que tienes información privilegiada y estás dateado, ¿qué crees tú que va a pasar ahí? ¿Qué has oído dentro de la Carta Interamericana de la OEA? Bueno, el problema está en que el gobierno está haciendo todo lo indecible para que eso se produzca. El gobierno está haciendo absolutamente todo, porque en mi opinión el gobierno está muy desesperado, el gobierno está atrapado pues, en una madeja de contradicciones al interior del propio gobierno, que lo hace pues que sea muy errático. Y gerenciar una crisis política requiere, en primer lugar, de audacia para comprenderse o entenderse con los factores que le adversan, y estos no los están haciendo. Por el contrario, lo que hace es crearle, ¿cómo se llama?, una muralla china entre el Ejecutivo y el Legislativo, y se apoya en otros factores circunstanciales como ese Tribunal Supremo, en la Sala Constitucional del Tribunal Supremo, y otros factores que tienen las armas, que son las Fuerzas Armadas, que sobre eso, ojo, hay que ser siempre muy responsables a la hora de emitir opiniones al respecto, porque no es fácil hablar con unas personas que tienen fusiles, porque todos van a decir, claro, van a hablar o van a decidir. Por esa razón vamos a hablar justamente en términos civilistas. Desde el punto de vista constitucional, el gobierno está obligado a respetar lo que dice la Asamblea Nacional, e igualmente la Asamblea Nacional tiene que crear un mecanismo de entendimiento, pero si el gobierno no hace absolutamente nada para crear esa sensación, ese ambiente de entendimiento, evidentemente está permanentemente sacando el hacha de la guerra, y la oposición organizada, y hoy justamente haciendo la recolección de firmas, ha sido, todo lo indica que las expectativas fueron superadas, abierta y descaradamente. Si se exigían 200.000, yo creo que el quantum de firmas es elevadísimo, lo que le da una clara señal al gobierno: señores, la cosa no está fácil. Deben sentarse a comprenderse, a entenderse con los factores de oposición, porque no solamente está el factor político, está el factor económico. Las reservas financieras monetarias de Venezuela están en el piso.